¿Qué es la tuberculosis? Generalidades y conceptos básicos. A continuación conocerás los conceptos básicos acerca de esta enfermedad. Él es Luis, un niño de 8 años. Él lleva más de 15 días con tos, lo cual ha puesto en estado de alerta a sus padres, pues sospechan de alguna enfermedad crónica mayor, por lo cual lo han llevado al centro médico más cercano. ¿Pero cómo ha podido Luis contagiarse? Al parecer, Luis estuvo en contacto directo con una persona que padecía la enfermedad, la cual le ha transmitido la bacteria. Las formas de transmisión más comunes son toser, estornudar, soplar, hablar o escupir. Es importante saber que el pequeño Luis ya ha sido examinado en el centro médico y posee un factor de riesgo grande, pues tiene un cuadro de desnutrición, por lo tanto, sus defensas están muy bajas. Pero, ¿qué otros factores de riesgo existen? Los agravantes para esta enfermedad son personas con VIH-Sida, fumadores y alcohólicos, enfermos de diabetes o cáncer, u otras personas que son inmunosupresores. Es preciso conocer que los médicos han explicado a los padres de Luis que existen dos tipos de presentación de la tuberculosis: la latente y la activa. En el caso de Luis, todo hace indicar que al parecer tenía la enfermedad latente, pero que debido al cuadro de desnutrición ha comenzado a haber sintomatología y se ha convertido en una enfermedad activa. Veamos las características de cada una de estas presentaciones de la enfermedad. Luis se encuentra hospitalizado y los médicos se encuentran haciendo los exámenes del caso para averiguar qué tipo de tuberculosis es la que padece. En ese caso, hay que conocer que esta enfermedad tiene una tipología según el órgano que ataca y también según la resistencia o sensibilidad que tenga a los fármacos comúnmente administrados en estos casos. Veamos cada uno de estos tipos. La tuberculosis pulmonar afecta al parénquima pulmonar. Representa el 55% de los 7 millones de casos de tuberculosis a nivel mundial. La tuberculosis extrapulmonar es aquella infección que afecta a tejidos y órganos fuera del parénquima pulmonar. Representa el 15% de los 7 millones de casos nuevos de tuberculosis. La tuberculosis sensible es aquella cuyas pruebas han arrojado sensibilidad para los fármacos de primera línea que son rifampicina, R, isoniazida, H, etambutol, E, y piracinamida, Z. La TB-MDR o tuberculosis resistente se define como la tuberculosis resistente a la isoniazida, H, y la rifampicina, R, con o sin resistencia a otros fármacos de primera línea. La importancia de la prevención y detección temprana. Ahora veamos cómo se previene la tuberculosis y las formas en las que se detecta. En el caso de Luis, es importante administrar un tratamiento según las características de la tuberculosis que padece. Sin embargo, en el hospital en el que se encuentra, existe un programa de vacunación para evitar la enfermedad. Es una vacuna viva liofilizada, derivada de la cepa atenuada o debilitada de Mycobacterium bovis, Bacilo Calmette-Guerin. El objetivo de la vacunación BCG es proteger a los no infectados, especialmente en países con alta incidencia de tuberculosis. Quizás, si Luis se hubiera hecho una prueba de detección por formar parte de la población vulnerable a esta enfermedad, se hubiera evitado el tratamiento agresivo que debe recibir ahora. En ese sentido, es importante conocer que otra forma de prevención es realizar pruebas de detección. ¿Quién debería hacerse la prueba de detección? Las personas que tienen mayor riesgo de estar infectadas con las bacterias que la causan. Entre estas personas se encuentran las siguientes: personas que han pasado tiempo con alguien que tiene enfermedad de tuberculosis, personas que provienen de un país donde la tuberculosis es común,
Personas que viven o trabajan en entornos de alto riesgo, como por ejemplo establecimientos correccionales o trabajadores de la salud que atienden a pacientes en mayor riesgo de contraer enfermedad de tuberculosis. Bebés, niños y adolescentes expuestos a adultos que tienen mayor riesgo de contraer infección de tuberculosis latente o enfermedad de tuberculosis. Para diagnosticar la ILTB, se puede usar la prueba cutánea de tuberculina, PPD, o la prueba de interferón gamma, IGRA. Ni la PPD ni la IGRA pueden usarse para diagnosticar la tuberculosis activa o para el diagnóstico de los adultos que se sospecha que tienen tuberculosis activa, como en el caso de Luis, quien por los síntomas tiene un desarrollo de la tuberculosis de forma activa. En el caso de Luis, él vive con sus padres, hermanos y abuelos en una vivienda. Si te preguntas, ¿cómo se procede con su familia en estos casos para saber si están contagiados o no? Primero debemos conocer algunos conceptos. Caso índice, conocido también como paciente índice. Se trata de un caso nuevo o recurrente detectado inicialmente en una persona de cualquier edad en un hogar específico. En este caso, sería Luis. Contacto. Persona que haya estado expuesta a un caso de tuberculosis. Por ejemplo, todas las personas con las que Luis tuvo contacto. Familiares no tan cercanos, amigos, profesores, etc. Contacto del hogar. Personas que compartieron el mismo espacio habitado, cerrado, que el caso índice durante una o varias noches. En este caso, su familia, padres, hermanos y abuelos. Investigación de contactos. Proceso sistemático para detectar casos de tuberculosis que no se habían diagnosticado anteriormente entre los contactos de un caso índice. En algunos entornos, la meta es administrar pruebas para detectar la ILTB, a fin de buscar candidatos para el tratamiento preventivo. ¿En qué consiste la terapia preventiva? El tratamiento de la ILTB se hace en la mayoría de los países con el fármaco isoniazida H y se basa en el empleo de H para prevenir la ILTB en las personas expuestas y la evolución a TB activa en los individuos infectados. Tengamos presente que la Organización Mundial de la Salud recomienda que todos los países tengan en sus programas de control de la tuberculosis estrategias bien definidas para el estudio de los contactos y la administración de TPI, a fin de tratar la ILTB en niños contacto asintomáticos menores de 5 años. Ten presente que la terapia preventiva puede reducir la incidencia de tuberculosis entre los niños infectados por el VIH. Además, aumenta la protección contra TB en niños infectados por VIH en mayor forma que el tratamiento con fármacos antirretrovirales. En el caso de Luis, los que serán candidatos obligados a terapia preventiva serán sus hermanos pequeños de 3 y 5 años, los que, aunque no tienen VIH, poseen los mismos factores de riesgo que Luis. Las recomendaciones que se dan a continuación sobre las intervenciones específicas para el control de la enfermedad son componentes de una jerarquía integral de controles. El control administrativo es el primero que se establece y está abocado a reducir la exposición a la enfermedad. En el caso del ambiental, se trata de reducir la infección en el aire mediante el uso de 3 principios: dilución, filtración y desinfección. Con respecto a las medidas de protección respiratorias, es importante reducir aún más el riesgo de exposición, sobre todo para los trabajadores de la salud en áreas y circunstancias especiales. Finalmente, en los controles de infección intradomiciliario, se tiene como objetivo disminuir el riesgo de transmisión al interior de las viviendas de los pacientes. Finalmente, luego de varias semanas de tratamiento, tanto para Luis
Como medidas preventivas para los miembros de su familia, ya se ha logrado controlar la enfermedad. Ahora ellos se encuentran de vuelta en casa, disfrutando de la unión familiar, gracias al apoyo del personal de salud que los ayudó con sus conocimientos y el tratamiento adecuado contra la tuberculosis.